siguiente conferenciante será Luis Román, responsable de Ingeniería de Defensa y Seguridad de Thales. Bienvenido, Luis. Por favor, cuéntanos acerca de vuestra experiencia en los sistemas de contramedidas de drones. Hola, muchas gracias. Primero, bueno, agradecer a Espurrónica la oportunidad que me da a mí y da a mi empresa Thales para poder compartir con todos vosotros nuestras experiencias en este campo, en el campo de sistemas antidrón. Primero contar un poco un resumen que realmente en Thales surge este campo de actividad como consecuencia de nuestra experiencia previa tanto en sistemas de vigilancia, en sistemas optrónicos, en radares, así como una importante digamos, capacidad aquí en España de sistemas de mando y control. Que previamente habíamos pues desarrollado para Ejército aquí en España y para otros clientes. Entonces, en base a eso, nos proponemos, como hace 3 años, la posibilidad de integrar todo en un sistema único que dé capacidad suficiente para poder abordar este tipo de amenazas. En mi presentación, primero voy a intentar, más que hablar de lo que son los sensores en sí como producto Thales, voy a intentar un poco generalizarlo a lo que es la problemática de este tipo de sistemas, al concepto operacional que nosotros manejamos, las diferentes posibilidades que tenemos para detectar este tipo de amenazas que ahora mismo son crecientes cada vez más. Y luego, al finalizar un poco lo que es el core de toda esta capacidad, que es, digamos, un software que lo que hace es toma la información de los sensores y realmente es el que nos permite presentarlo de tal forma que se puedan tomar decisiones, que es lo realmente importante en estos casos. El problema que existe, la gran amenaza, como me imagino que muchos de vosotros ya conoceréis, pues es la proliferación de este tipo de drones que son realmente muy, muy baratos. Actualmente no necesitan registrarse de ninguna forma y son muy difíciles de detectar porque son realmente muy pequeños. La sección radar que tienen es realmente pequeña y pueden ir muy rápido, lo que hace que puedan llegar a un objetivo en un tiempo mínimo y bueno, realmente esto hace que el tiempo de reacción para el operador de sistemas antidrón pues sea muy reducido. Dentro de lo que es los rangos operacionales de todo lo que abarca la clasificación de drones, lo que nosotros consideramos que es una mayor amenaza, tanto por el número como por la capacidad digamos, de hacer daño que tienen, son tanto lo que llamamos microdrones, que son aquellos que tienen un alcance más o menos reducido, en torno a 5 kilómetros, y los minidrones, que son un poquito mayores y que cubren un rango de hasta 15. El distinto tamaño de ellos hace que las posibilidades de detección sean distintas, varíen. Normalmente en sistemas antidrón siempre se suele tomar como referencia de prestaciones de sistema aquellas capacidades contra microdrones, es decir, los que son secciones radar de menos de 0.01 metros cuadrados, tomando como referencia, por ejemplo, lo que son los Phantom DJI, ¿no? Eso suele ser la medida que da, digamos, la capacidad de un sistema de este tipo. A continuación voy a comentar un poco lo que es el concepto de una operación antidrón basado en este caso, en un software como el nuestro, que alrededor dispone de una serie de sensores que son los encargados en ir completando las distintas fases que ahora vamos a ver y que tiene un sistema de estas características. La primera fase de un sistema antidrón es la detección. La detección, pues consiste en saber que hay algo que está volando, básicamente. Realmente, cuanto mayor sea la distancia en la que podamos averiguar que hay algo que está volando, mayor tiempo tendremos de reacción.
¿vale? Entonces, bajo nuestro punto de vista, esta capacidad de detección a larga distancia, los sensores más adecuados para hacerlo son tanto los radares, por su capacidad de detectar algo que puede estar de forma pasiva, volando, sin realizar ningún tipo de emisión, como lo que son los goniómetros, lo que llamamos Direction Finder, que realmente son sistemas pasivos que lo que hacen es detectar las emisiones tanto de la emisora del piloto hacia el dron como del dron hacia el piloto, y nos proporcionan una distancia en la que se está produciendo esa emisión. Posteriormente a la detección, la siguiente fase del proceso operacional de un sistema antidrón consiste en localización. Es decir, hemos visto que hay algo. ¿Dónde está? Bueno, el radar es capaz de, mediante lo que es la emisión radioeléctrica y ese rebote de la señal sobre el objetivo, si es un radar tipo Doppler, pues en movimiento, nos va a permitir conseguir obtener las coordenadas tanto planas, XY, o si es un radar 3D, nos daría incluso la altura de ese objeto que se está moviendo. En el caso del radiogonímetro, esa localización puede venir dada por la emisión, la dirección desde donde proviene esa emisión. En el caso que estemos utilizando dos radiogonímetros separados por una distancia, bueno, puede ser a lo mejor en el orden de 500 metros, nos permite, mediante triangulación, obtener la coordenada precisa de dónde se encuentra ese objeto, en este caso que está realizando una emisión radioeléctrica. Con esta fase, que bueno, lo normal es que este proceso se haga de forma automática o lo más automático posible y que la intervención del operador sea lo mínima posible, porque, como hemos dicho, no hay mucho tiempo de reacción desde la detección hasta la última fase, que sería la neutralización. La siguiente fase sería la clasificación de ese objeto que hemos detectado, ¿no? Esa clasificación pues, nos va a permitir diferenciar una cosa muy importante, como por ejemplo si lo que hemos detectado es un pájaro o es un dron. Nos va a permitir eliminar cualquier tipo de ruido que tengamos de fondo en el caso del radar, para presentarnos en pantalla solamente aquellos objetos que el radar ha clasificado como drones. Y en el caso del radiogonímetro nos va a permitir analizar la señal de radiofrecuencia que estamos recibiendo para determinar si esa señal de radiofrecuencia realmente viene de un dron, y sobre todo si es un dron que tenemos en nuestra base de datos de radiofrecuencia, y podemos en ese caso decir con precisión qué tipo de fabricante, incluso qué tipo de modelo de dron es el que está emitiendo. Este punto de clasificación realmente es importante porque, bueno, para ello se utilizan algoritmos específicos que son capaces de diferenciar drones de entre el resto de objetos en movimiento, y realmente nos va a reducir el número de falsos blancos que vamos a poder tener en pantalla, lo cual es muy importante a la hora de un operador de poder llevar a cabo una misión. En este caso, por tanto, cuanto mejores son esos algoritmos de clasificación, mucho mejor va a poder ser el sistema antidrón que estemos utilizando. Posteriormente a la clasificación, ya que tenemos en pantalla un objeto que hemos detectado, sabemos que es un dron, realmente el siguiente paso es identificarlo. Identificarlo con el fin de saber si ese dron que está volando a varios kilómetros puede suponer una amenaza para la infraestructura que estamos protegiendo, o realmente consideramos que ese dron pues, no supone o realmente está siguiendo una trayectoria que no es amenazante o por sus características no supone ningún peligro. La identificación nosotros proponemos, y normalmente es lo que está más asimilado por la industria, es realizada mediante un sistema electrónico. El sistema electrónico lo que va a hacer es automáticamente apuntar
a la traza que tenemos del dron que ha sido clasificado. La cámara se va a dirigir automáticamente a ese punto y haciendo un zoom, acercando la imagen, en este caso ya el operador de forma manual, también podría incluso utilizarse algún tipo de sistema de inteligencia artificial que pueda, mediante una base de datos de firmas térmicas, por ejemplo, considerar si el dron que estamos viendo en pantalla es potencialmente peligroso. Ahí podremos ver pues, si ese dron ha sido modificado, si tiene algún tipo de arma debajo que pueda ser peligrosa potencialmente o no. En este caso ya va a criterio del operador tras esa identificación ver si la amenaza existe o no. Se permite también hacer un seguimiento, es decir, en lo que es la misión, lo habitual es una vez que tenemos el dron en pantalla, en imagen, mediante cámara. La cámara podemos decir que puede ser tanto cámara térmica como cámara de día normal. Normalmente nosotros recomendamos utilizar una cámara térmica porque la firma térmica del dron es bastante más clara a larga distancia que la firma de día, es decir, debido a la temperatura que tiene el dron, pues por el uso de una batería o por el que se calienta por acción del sol, es mucho más fácil identificarlo a largo alcance que mediante una cámara de día. El seguimiento que estamos diciendo se puede hacer con un análisis de vídeo, de tal forma que el sistema va a reconocer los movimientos del dron mediante un análisis de vídeo y los va a ir siguiendo automáticamente hasta que el operario decida dejar de seguirlo. Esto nos permite pues, bueno, ver si la trayectoria que está siguiendo el dron puede ser amenazante o no, o en caso que consideremos que este dron por su identificación supone una amenaza, podremos pasar a la fase de neutralización. Hay diversas formas de neutralizar un dron. Hay lo que llamamos el hard kill o el soft kill. Bueno, realmente en nuestro sistema desplegado nosotros utilizamos un inhibidor de frecuencia. ¿Por qué usamos un inhibidor? Bueno, para nosotros es lo primero, digamos, la primera forma de neutralizar un dron, es decir, es cortarle su línea de transmisión con el piloto. En este caso, tras activar esta neutralización, el dron normalmente pues, o bien retornará al punto que tenga establecido como home, como casa, que puede ser donde esté el piloto o algún otro que haya establecido, o es posible que en caso que esta neutralización la estemos realizando sobre el sistema de navegación, el dron normalmente hará lo que llamamos un autolanding, es decir, aterrizará en el punto en el que se encuentra en ese momento. Hay otras posibilidades de neutralización que, bueno, en las que se trabaja y nosotros también estamos trabajando, como puede ser técnicas de hacking. Son más complejas, pero también dan buenos resultados y permiten tomar control del dron sin producir una inhibición que pueda afectar a otro tipo de sistemas en las zonas colindantes. Hay técnicas también de spoofing que lo que hacen es introducir un diferencial en las coordenadas del sistema de navegación para poderlo aterrizar en puntos deseados, etcétera. Pero bueno, ya hay una gama muy amplia y ya en soluciones hard kill, pues bueno, tenemos ya soluciones desde derribarlo con munición hasta atraparlo con una red. Hay una variedad de sistemas. En nuestro caso, en el que hemos desarrollado en Thales, a día de hoy solamente tenemos disponible la neutralización. En esta siguiente simplemente quiero mencionar que hay diferentes entornos donde se pueden utilizar los sistemas antidrones, pues desde escenarios urbanos con soluciones portátiles, como la que presentamos nosotros, que permite un fácil despliegue de los sensores para cubrir eventos o para infraestructuras pequeñas, hasta cubrir, digamos, soluciones de largo alcance, grandes infraestructuras,
aeropuertos, plataformas de oil and gas o casos de fronteras y demás. Nuestro caso concreto de solución Thales, con el radar portátil que tenemos actualmente, que es el llamado Squire, tenemos una cobertura de hasta 5 kilómetros. Tenemos otro radar específico que es para grandes aeropuertos, que permite un alcance mayor de hasta 7,5 kilómetros. Y con el sistema electrónico y de inhibición, nuestro alcance actual está en los 2 kilómetros. Con un proceso pues siempre automático, hasta pasando por la fase manual de identificación de operador, que es el que realmente va a decidir si con esa identificación procede a neutralizar o no en función de la posible amenaza. Aquí un poco en la siguiente slide que tengo, bueno, es comparar distintas ventajas e inconvenientes de las distintas soluciones. En este caso, para la fase de detección, no hay una solución ideal en el caso de la detección ni en ninguna de las fases. Digamos, hay una serie de sensores y todos ellos combinados lo que hacen es proporcionan una información lo más precisa posible para que el operador tome decisiones. En el caso del radar, pues realmente es ideal pues, para cualquier tipo de objeto que esté volando, porque permite, digamos, captar la información del objeto, aunque no tenga ningún tipo de radiación. Es decir, para drones que estén trabajando en modo autónomo, digamos, moviéndose con algún tipo de navegación óptica sin necesidad de enlace radio, ni siquiera necesidad de GPS, el radar es lo más adecuado. Tiene el inconveniente que necesitas una radiación en una zona determinada, lo cual puede llevar a problemas a la hora de conseguir las autorizaciones para utilizarlo. En el caso del goniómetro, pues es muy bueno cuando hay un dron que está radiando, porque realmente recibes inmediatamente la información sobre qué tipo de dron es con el análisis de la firma radio que está utilizando, pero claro, tienes que tener una base de datos actualizada con todos los drones que van saliendo en el mercado de firma radio, y aparte no vas a detectar los drones que no estén radiando, los que llevan misiones autónomas. Para la clasificación, igualmente, bueno, el radar es bueno, digamos, para clasificarlo, pero claro, su clasificación se basa en una serie de algoritmos que se aplican sobre la señal recibida tras la emisión radar. Entonces, bueno, ese tipo de algoritmos de clasificación no son siempre precisos, producen errores y también no es inmediato, sino que tarda, digamos, hay un tiempo para analizar ese comportamiento de ese objeto que está volando para decidir si es un dron o no lo es. Y en el caso del radiogonómetro, pues efectivamente necesitamos esa base de datos actualizada de radiofrecuencia para poder hacer una clasificación inmediata. De no tenerla o de ser un dron que no está en esa base de datos, pues tendríamos problemas. Para identificar y seguir, pensamos que el sistema electrónico, en el caso de Thales, disponemos de uno totalmente desarrollado aquí en España, que es el llamado GECO. Pensamos que es la forma mejor de seguimiento, porque al final deja en manos del operador, en base a lo que está viendo realmente sobre ese dron, la capacidad de neutralizar la amenaza o no. Y para el tema de la neutralización, la inhibición es efectivamente muy precisa, es muy eficaz, pero claro, por otro lado, solamente se puede aplicar en aquellos casos en los que estos drones tengan un radioenlace, es decir, estén radiocomandados, y además tenemos el problema de las posibles restricciones a la inhibición que podemos tener en determinados escenarios. Es algo que hay que tener muy en cuenta siempre al principio, antes de poder poner en marcha un sistema de estos tipos. La arquitectura es muy sencilla, es realmente todos los sensores en red. Entonces hay un sistema local que es el que controla estos sensores, y luego de forma remota pues tenemos la capacidad para controlar varias estaciones antidrón, de tal forma que desde un sitio centralizado podríamos tener la visión completa de varias áreas que estamos cubriendo con diversos sistemas. Esto sería una imagen de nuestro sistema desplegado de forma portátil, donde podemos ver aquí 4 sensores.
Podemos ver aquí a la izquierda lo que es un radar Squire de Thales. Aquí en el centro tenemos el sistema electrónico y aquí en este mástil más grande, bueno, pues tenemos arriba tenemos el radiogonómetro y abajo tenemos el inhibidor. Este mismo sistema portátil se puede desplegar en una estación fija, permanente, y mediante un solo emplazamiento podríamos ejecutar lo que es la misión de vigilancia. Aquí tenéis unos pantallazos de cómo quedaría el sistema en el software y cómo se vería un dron en la cámara térmica haciendo un seguimiento mediante la misma. Aquí, bueno, hay una serie de información ya más técnica que la voy a pasar sobre lo que son los sensores. La voy a pasar rápido, la tendréis ahí en la presentación por si queréis más datos. El primero sería sobre el Squire, el siguiente es el radar que os he dicho que tiene Thales específico para aeropuertos, sobre todo para aeropuertos de gran tamaño, que es un radar holográfico específicamente diseñado para este tipo de misiones, en el que realmente se produce una transmisión en un volumen, no es un radar rotatorio como puede ser el Squire, y esto nos permite tener una visión permanente, instantánea, de todo lo que está pasando en el volumen, en este caso de hasta 7,5 kilómetros y 900 metros de altura. Aquí tenéis más datos sobre el radiogonómetro que nosotros estamos utilizando dentro de nuestro sistema. Como hemos dicho, el uso de uno de ellos aislado nos va a dar una dirección, el uso de dos separados nos va a dar unas coordenadas precisas sobre dónde se encuentra el dron que está emitiendo. Esto sería un poco de información sobre el sistema electrónico que estamos utilizando. Y aquí sobre el inhibidor. El inhibidor está, como bueno, podéis ver aquí, es capaz de inhibir en diversas bandas de frecuencia. Son las bandas de frecuencia utilizadas habitualmente para radiocomandar este tipo de drones y además son las bandas de frecuencia utilizadas en los sistemas de navegación por satélite. También, bueno, es típico poder utilizar inhibidores portátiles para casos especiales, para casos de despliegues portátiles. En este caso también tiene la ventaja añadida de que este tipo de pistolas antidrón permiten el hacer una inhibición selectiva sobre el dron en sí, donde se encuentra. En cambio, lo que son los sistemas fijos, lo que hacen es inhibir un sector de 90 grados y eso, bueno, pues puede tener efectos perjudiciales en sistemas que puedan ser interferidos digamos, en el entorno de donde encontramos nuestra ubicación. Como sistema de control y visualización, como os decía al inicio, Thales tiene bastante experiencia aquí en España en sistemas de mando y control y lo que se ha hecho ha sido evolucionar este tipo de sistemas para adaptarlos a obtener información de los sensores, fusionarla y presentarla en pantalla de una forma que permita realizar una misión antidrón de la mejor manera posible. Bueno, este sistema utiliza un interfaz gráfico con donde podemos ubicar mapas digitales del terreno, desde donde vamos a tener una visión de qué zonas estamos cubriendo, tanto con el radar como con el sistema electrónico. Para el caso de la integración radar, así sería como nosotros vamos a ver la aparición de una traza. Vamos a poder definir una zona a proteger en nuestra cartografía, en la cual tan pronto como una traza confirmada como dron nos va a emitir una alarma sonora acústica y nos va a llamar la atención para que procedamos a hacer un seguimiento de ese dron o procedamos, si lo consideramos, a su neutralización. Aquí vamos a ir viendo la trayectoria en pantalla que va a tener ese dron en todo momento y así como datos asociados, como por ejemplo la velocidad, la dirección, etcétera. Y si seguimos con la cámara térmica, pues iremos viendo en todo momento cuál es ese movimiento. Para lo que es el radiogonómetro igual, como veíamos, perdonar, aquí vuelvo a la anterior, aquí vamos a tener en todo momento la confirmación por digamos, de que esa traza detectada por el radar y confirmada por el radar está emitiendo, porque también tendremos encima de esa traza la señal de dirección del radiogonómetro, lo cual nos ayuda también a poder filtrar falsos blancos.
Igualmente, el sistema incorpora toda la capacidad de control del sistema optrónico, permitiendo diversas funciones adicionales a las propias del sistema antidrón, que sean ya solamente control de cámara, ¿vale? Y para el jammer, pues igualmente se encuentra integrado y lo que nos permite pues, es seleccionar en el momento que el operador lo considere adecuado qué banda de frecuencia quiero inhibir, pues si quiero que ese dron haga un autolanding o si quiero que ese dron vuelva a home, pues inhibiré o bien la frecuencia de control o inhibiré la frecuencia de GPS. También teniendo en cuenta los posibles efectos que pueda tener en la zona la inhibición de GPS o la inhibición de una frecuencia de control, siempre teniendo en cuenta posibles interferencias que nos puedan influir. En principio esto es todo lo que es la presentación. El tema antidrón es un tema bastante de moda últimamente, es un sistema complejo, requiere mucho esfuerzo, no hay un sistema perfecto que cumpla con un único sensor que sea capaz de diferenciar cualquier dron que podamos encontrar en cualquier sitio. Se tiene que basar en la combinación de diversos sensores y al final lo que requiere es una inteligencia por encima de la información de los sensores que lo que haga sea facilitar la tarea del operador y que permita disponer de la mayor información posible cuanto antes de que se produzca, digamos, cualquier tipo de incidente. Esto es todo por mi parte. Cualquier pregunta que queráis comentarme, pero estoy abierto. Muy bien, Luis. Pues la verdad es que sí, hay varias preguntas para ti. El tema de la tecnología antidrón, como tú dices, es un tema que está muy de moda y que estamos viendo que poco a poco se va a tener que empezar a implementar tanto en ciudad como en núcleos urbanos, Correcto. Aeropuertos, etcétera. Si te parece, vamos a pasar a las preguntas que nos ha lanzado la audiencia. Son preguntas cañeras, te aviso. Bueno, vale. La primera sería, ¿cuál sería el sistema ideal para un ataque en zona urbana con las llamadas bombas sucias? Hasta ahora los sistemas hard kill y soft kill inhiben o destruyen, pero ¿eso no dejaría la zona urbana comprometida? Bueno, es buena pregunta. Sí, realmente ahora mismo para proteger una zona urbana de ese tipo de amenazas, pues bueno, realmente lo más práctico es tratar de hacer una detección lo más lejana posible. Lo más lejana posible para evitar que esas bombas o que esos drones cargados con bombas lleguen a esa zona urbana, ¿no? Lo ideal sería, en caso que tuviéramos necesidad de proteger una ciudad, pues proteger un perímetro alrededor de la ciudad para que desde ese perímetro, digamos, como 5 o 10 kilómetros más allá, tuviéramos tiempo de reacción. Ahí, en caso de que ese dron vaya equipado con bomba, y entiendo que no irá radiocomandado porque irá con algún tipo de navegación autónoma, que lo que va a hacer es que no sea detectado por sistemas de radiofrecuencia, sería el uso de radares y de algún sistema de hard kill que permita, tipo con una munición adecuada, el eliminar esa amenaza. Pero claro, todo eso en una ciudad, imaginemos Madrid, pues ahora mismo es muy complicado el pensar que eso se vaya a desplegar para evitar ese tipo de amenazas. Realmente sería lo único que podría parar eso y bueno, y no quiero imaginar la cantidad de sistemas que tendríamos que situar en el perímetro de la ciudad para hacer esa protección. Yo veo la única forma para esa pregunta en concreto de hacer ese tipo de protección, pero bueno, como estamos viendo, la solución no es fácil y eso, pues bueno, nos puede inquietar, pero es que es lo que tenemos. Y además vamos también hacia ciudades que poco a poco van a ir incorporando muchos más drones dentro de los espacios aéreos, por lo que la complejidad, pues obviamente se multiplica, ¿no? Bueno, pero realmente eso tampoco debe ser un problema, porque tan pronto como esos drones se vayan incorporando al espacio aéreo,
el operador de un sistema antidrón va a tener la información precisa de si la detección que tiene en pantalla corresponde a un dron que está identificado y que está siguiendo una misión determinada, y los vamos a poder diferenciar de aquellos que no lo están. Entonces, bueno, también nos puede simplificar un poco el panorama, ¿no? ¿Sí? ¿Hola? Pueden hacerlo fuerzas y cuerpos de seguridad. Perdona, no, se me ha cortado, no sé si estás preguntando, pero se sí, me ha cortado y no te he oído. Te repito, si Dime. quieres. ¿Qué dice Sí. la normativa al respecto de la implementación de radares en zonas urbanas? Si se permite su uso por parte de empresas o organismos civiles, o si solo lo podrían utilizar fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La legislación ahora actualmente, un radar con unas características, digamos, normales, solamente pueden ser utilizados por fuerzas y cuerpos de seguridad, pero hay un límite que es en la potencia transmitida. Hay radares, Thales tiene un radar precisamente, que es el que hemos hablado, que tiene una potencia de transmisión de 1 vatio. Ese tipo de radares, ese tipo de emisiones en las frecuencias en las que estamos trabajando permiten su uso sin menos, por decir, o sea, con más facilidad para conseguir autorización de su uso que lo que puede suponer uso de otro tipo de radares que efectivamente ya están solamente ligados para cuerpos y fuerzas de seguridad. O sea, ya depende un poco de banda de frecuencia, transmisión, etcétera, potencia transmitida, etcétera. Extendiendo un poco la pregunta, porque eso no lo han puesto, pero extendiéndola un poquito, entiendo que la identificación mediante el radar y demás sí que podrían hacerlo organismos civiles, pero cualquier acción tipo hard kill o soft kill siempre tendrían que llevarlo Correcto. a cabo fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Eso es. Lo que ya sí es la inhibición, porque en la inhibición ya estamos hablando de una transmisión de una cantidad importante de energía radioeléctrica en un sector importante. Eso sí que actualmente solamente lo pueden llevar a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque no hay forma de que nadie autorice a hacer ese tipo de misiones digamos, de forma libre, sin pertenecer a ese tipo de fuerza de seguridad. Vale, vamos a contestar un par de preguntas más y luego ya pasaremos a la siguiente conferencia, si te parece, pero ya te digo, la audiencia se ha volcado con esta conferencia. Vale. Preguntan también si esta tecnología ya se está comercializando o está en desarrollo. ¿Está destinada a los operadores aeroportuarios o a los servicios de navegación aérea? Esta tecnología está, digamos, puesto que realmente esta tecnología se basa en sensores ya desarrollados, ¿vale? Que lo que se han adaptado, por ejemplo, en el caso del radar, mediante el desarrollo de algoritmos específicos para diferenciar drones del resto de objetos. Es una tecnología que está disponible, está desarrollada y que actualmente se está desplegando, digamos, en algunos aeropuertos, o la están utilizando algunas, por lo que nosotros, digamos, nuestra experiencia personal, podemos decir, algunas fuerzas y cuerpos de seguridad como soluciones de vigilancia antidrón en distintos eventos, específicos, ¿no? Urbanos, por ejemplo, para proteger distintas aglomeraciones de gente que puede ocurrir en distintos sitios, o incluso en estadios de fútbol También hay que decir que la solución, en principio, se puede adaptar, es decir, en función de las necesidades del cliente, en cuanto a alcance, en cuanto a zonas a cubrir, se hace un diseño un poco adaptado. Lo que hemos presentado aquí son los sensores más habituales, que combinados pueden dar, digamos, los mejores resultados, pero luego al final siempre habrá una adaptación pues en el número de sensores o en el número en el tipo de ellos que vamos a presentar. Y por último, ¿estáis implementando esta tecnología ya en aeropuertos o en ciudades españolas? Estamos en España, a día de hoy no hay ningún aeropuerto que esté cubierto con sistemas de este tipo.
De hecho, bueno, alguien de la audiencia seguramente sabrá que la semana que viene tenemos en Asturias unas pruebas en las que estamos invitadas 18 empresas sobre el aeropuerto de Asturias, con la Secretaría de Estado de Seguridad y con AENA, hacer un trial sobre eficiencia de sistemas antidrón. Precisamente en base a los resultados que se recojan de ese tipo de pruebas, tendremos a partir de aquí pues una serie de implementaciones, esperemos, si tenemos presupuesto al final, para ir desplegando soluciones de este tipo en diversos aeropuertos en España, ¿vale? En otros aeropuertos fuera de España sí que hay soluciones de este tipo que se están implementando, en alguno de ellos con la solución de Thales, y en ciudades españolas me consta que hay sistemas antidrón actualmente en ciudades, no son nuestros, pero bueno, en ciudades como pueden ser Madrid y algunas otras, en los que están utilizando tecnología de radiofrecuencia unida con tecnología digamos, de hacking para neutralizar ese tipo de drones. Es decir, no utilizan una inhibición en ciudad, sino que utilizan una toma de control con la ventaja que tiene, como hemos dicho, que esa toma de control de ese dron se hace sin necesidad de emitir una gran cantidad de energía que nos haría imposible hacerlo en una ciudad, pero tomando control sobre una información que hemos, digamos, extraído de la firma radioeléctrica, en la que, bueno, no todos los drones, digamos, son accesibles a ese tipo de hacking, pero por lo menos somos capaces de una gran cantidad de drones que normalmente son drones que se usan de forma negligente, no son drones que puedan suponer una amenaza real para la ciudad, pero por lo menos son capaces de detectar al dron dónde está el piloto y ponerle una buena multa. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis. Creo que podríamos estar media hora más contigo sin ningún tipo de problema. Sí, es muy interesante. Te haremos llegar todas las preguntas de la audiencia por si las Correcto, puedes no hay ningún contestar. problema. Perfecto. Muy bien. Allí tenéis mi correo también, en la última slide tenéis mi correo electrónico por si queréis, eso, ya te digo, mandarme directamente las preguntas sin problema. Genial. Muchísimas gracias, Luis Román, Muchas gracias responsable a vosotros. de Ingeniería de Defensa y Seguridad de Thales.